Bienvenidos a Verbo y Vida, el podcast oficial de Verbo SoCal, Iglesia Cristiana, aquí en el sur de California. Somos una iglesia de ministerios Verbo con la misión de ir y hacer discípulos. Nuestra visión es ayudar a las familias jóvenes a unirse en la búsqueda del carácter de Jesús y, a medida que se renuevan sus vidas, a difundir el Evangelio y mostrar misericordia a nuestra comunidad. Esperamos que a través de este podcast te sientas inspirado, animado y motivado para marcar una diferencia en el mundo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que disfrutes el mensaje. Muy buenas tardes. Qué gusto, qué gusto de poder estar aquí juntos, el poder venir a alabar al Señor juntos, ¿verdad? Y el poder glorificarlo. La verdad que siempre es un gusto podernos ver ahora en persona. La semana pasada estuvimos en la computadora, sí nos vimos, pero no es lo mismo estar así juntitos y sentir el calor humano. Por cierto que se los decía el domingo pasado, durante la reunión que tuvimos por Zoom, pero estuve viendo el servicio de Thanksgiving, estuvo muy, muy bonito, y yo sé que algunos ya se los dije o lo escucharon que les dije, pero hicieron un trabajo excelente todos los que compartieron. Creo que ya muchos de ustedes están listos para predicar, como les decía, porque lo hicieron de una forma excelente. Fue un tiempo muy bonito y escuchar más que todo cómo Dios se ha movido en nuestras vidas, las cosas que ha hecho Dios en nuestras vidas. Eso es fantástico, ¿verdad? Y sobre todo el que todos y cada uno de ustedes le dieron la gloria a Él. Dios es un Dios bueno y escuchar todo eso es como motivador, ¿verdad? Anima y uno dice, wow, la verdad que Dios está haciendo cosas maravillosas, ha hecho cosas maravillosas. Tenemos un Dios bueno y que sigue haciendo cosas buenas. Amén. Así que, una vez más, es un gusto el poder estar acá, es un privilegio el poder traer la palabra de Dios, un privilegio el poder estar aquí. Y vamos a orar, les voy a pedir que oren conmigo. A ver si nos ponemos de pie y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que bendiga este tiempo y que sea Él hablando a nuestros corazones. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este día, porque una vez más estamos un domingo más juntos, en persona, pudiéndote alabar y adorar. Señor, nos ponemos en tus manos, oramos para que seas tú hablando en nuestras vidas, que lo que aprendamos hoy lo atesoremos en nuestros corazones. Yo personalmente te pido que me puedas usar a mí, Señor, que sea un instrumento en tus manos, no un estorbo en tus manos, y que la palabra pueda llegar al corazón de cada uno de los que estamos acá. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Le puedes dar un fuerte aplauso a tu Dios porque Él es digno de toda gloria y toda honra, y vamos a tomar nuestro lugar. En 1973, en Uganda, según lo relata Colin Chapman en un libro que se llama El caso del cristianismo, cuenta de que habían 3 hombres que habían sido sentenciados y iban a ser fusilados. Estos, como se hizo un caso muy conocido, vino el gobierno y dijo, bueno, los que quieran asistir lo vamos a hacer en el estadio y pueden estar presentes. Y más o menos unas 3,000 personas llegaron a ese lugar. Lo interesante es que dijeron, bueno, le vamos a hablar al ministro de esa área y donde también habían familiares de esas personas para que les vayan a hablar. Y él dijo, wow, ¿qué les voy a hablar, verdad? Porque ese día mismo que los iban a fusilar, él tenía que irles a hablar. Y él en su corazón era hablarles de Jesús y de explicarles de la salvación. Pero él decía, esto está muy difícil porque ¿cómo voy a llegar a hablarles a estos hombres que están realmente acabados y ya están listos para morir y ya están, ¿cómo van a estar en ánimo? Y qué difícil, él va a pensar eso, ¿verdad? Y era algo que lo tenía pensativo. Pero llegó el día y dice el ministro que cuenta esta historia o relata esta historia, que él estaba viendo cuando llega el bus, se bajan los 3 hombres del bus, los 3 hombres vienen esposados de pies y de manos, y vienen caminando y dice, bueno, les voy a ir a hablar, ¿verdad? Dice que cuando se va acercando a ellos y llega hacia ellos, uno de ellos se da la vuelta. Y cuando los 3 se dan la vuelta y cuando los mira, dice que les ve un brillo en su rostro y les ve un gozo. Y él se queda asombrado porque no era lo que se estaba esperando ver de ellos. Y uno les dice, fíjese que cuando estaba en mi celda, recibí a Jesús en mi corazón. Y
le pedí perdón por mis pecados y me perdonó. Y yo sé que soy salvo. Y señor ministro, le dice, yo le quiero pedir un favor. Usted le puede decir a mi esposa y a mis hijos que voy al cielo y voy a estar con Jesús. Y estoy bien. Voy con Jesús. Y el ministro se queda así como, wow, sorprendido. Dijo, qué excelente. Y los otros dos se dan la vuelta y le dicen, nosotros también. Y algo que él se imaginaba que iba a ser tan duro, dijo, wow, estos hombres tienen paz. Tanto así que dice que como parte de la historia viene y le cuenta a los soldados como pudo, los que iban a matarlos, ¿verdad? Les contaron lo que ellos habían dicho y dice que todos estaban como sorprendidos. Tanto así que se les olvidó taparle la cabeza a estos 3 hombres. Y estaban listos para ser fusilados. Y dice que estos hombres estaban hasta saludando a la gente con un rostro, con gozo. Y obviamente llegó la hora de fusilarle y los matan. Pero al siguiente domingo, este ministro va a la iglesia y les cuenta lo que había pasado. Cómo estos hombres habían sido transformados. Cómo estos hombres habían sido cambiados por Jesús y lo que había pasado en sus vidas. Y dice que esa vez, y cuando él cuenta que cuando él llega a la iglesia está primero como triste, como atormentada, dolidos por lo que había pasado. Pero cuando él les cuenta el testimonio de estos hombres, todo cambia. Y la gente se siente gozosa. Y ese día muchos aceptaron a Jesús en su corazón. Y esta es una historia verídica y muy bonita. Y este ministro lo que hizo fue predicar el testimonio de estas personas. En Hechos 1:8 dice así: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y me serán testigos, dice. Hablarán de Él, de lo que Dios ha hecho. Y este ministro fue y habló el testimonio de estas personas y contó lo que Dios había hecho en estas personas. Pero hoy mi deseo es que nosotros aprendamos a hablar de nuestro testimonio a las personas. Que seamos nosotros los que podamos hablar de nuestro testimonio a los demás. Así como este testimonio de estos hombres fue tan impactante, pero obviamente ya no les dio tiempo de transmitirlo a las demás personas, así yo sé que el testimonio de cada uno de ustedes es impactante, pero que nosotros también, mi deseo es motivarlos para que hoy nosotros salgamos de aquí con el deseo de contar nuestro testimonio a las personas y muchos puedan conocer de Jesús. Y ese es el tema de hoy. Hoy estamos hablando del 10º regalo que Dios nos ha dado. Hemos estado hablando del tema experimentando vida nueva. Y hoy estamos hablando del regalo número 10. Y el regalo número 10 es testimonio compartiendo mi historia. Nuestro regalo número 10 es nuestro testimonio. Y eso vamos a estar hablando hoy. Así que llevamos 9 regalos. Si ustedes los llevan anotados, son regalos extraordinarios por los cuales solo podemos decirle al Señor, gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Y hoy vamos a estar leyendo el número 10, aprendiendo el número 10. Mi testimonio es decirle a alguien, contarle a alguien lo que ha sucedido en mi vida. Contarle a alguien cómo mi vida ha sido transformada. Es contarle a alguien mi historia y cómo Jesús ha transformado mi ser. Ese es mi testimonio. En el libro, en el capítulo 9 de Juan, cuenta la historia, y ustedes tal vez la han escuchado, donde había un ciego. Y Jesús llega y toma lodo, se lo pone en los ojos al ciego, y después el ciego puede ver. Cuando sucede eso, se acercan muchos de los fariseos y le dicen, hey, ¿qué pasó? Dijo, pues yo era ciego y ahora puedo ver, ¿verdad? Ahora, dicen, tú no eres ciego de nacimiento, o sea, tú estás mintiendo, tú le quieres dar honra a ese hombre. Y él dice, pues no, ¿verdad? Entonces dicen, busquen a los padres, van a buscar a los padres y le dicen a los padres, mire, ¿qué de su hijo? Bueno, él era ciego de nacimiento, es lo que nosotros le podemos decir, pero eso es todo. Pero ellos, dice, los padres tenían un poco miedo de lo que podían hacerle los fariseos en ese entonces no quisieron decir mucho, sino que dijeron, pregúntenle a él. Entonces vienen y se van con él otra vez y les dicen,
cuéntanos qué pasó. Y él les cuenta la historia otra vez. Dicen, pero es que, ¿cómo fue que te sanó? Y dice, pues todos sabemos de que para que él me pueda sanar de esa forma, tiene que ser un enviado de Dios, porque si no, ¿cómo va a ser el milagro? Y le dijeron, no, es que este hombre es un pecador, le decían de Jesús, ¿verdad? Y ahí vamos a Juan 9:25. Y entonces este ciego respondió, si es pecador, o sea, hablando de Jesús, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. ¡Wow! Eso es impactante porque dice, una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. ¿Y qué de nosotros? Muchas veces tal vez algunas personas pueden decir, pero si vos eras diferente, pero vos hacías estas cosas, o tú hacías estas otras. Y uno dice, sí, la verdad que he cambiado, pero ¿cómo puede ser posible que cambiaste? Y ahí es donde nosotros podríamos decir, una cosa sé, habiendo sido ciego, ahora veo. Y nos pueden preguntar, pero ¿en tu vida qué pasó? ¿Has cambiado? Sí, solo Dios me transformó. Y una cosa puedo saber, que habiendo sido ciego, ahora veo. Y eso que habla este hombre es impactante, ¿verdad? Que dice, no, tal vez ni lo puedo entender porque aún así nosotros, ahora veo. Y estos hombres que murieron en Uganda, la misma historia. Tal vez dijeron, ¿pero cómo? ¿Cómo se pudieron arrepentir? ¿Cómo fueron perdonados? Yo creo que ellos pudieron haber dicho eso. Una cosa sé, habiendo sido ciego, ahora veo. Ahora soy salvo. Porque la misericordia de Dios. Ese es nuestro Señor. Ahora, estamos hablando de compartiendo mi historia. ¿Y de qué manera comparto mi historia? ¿De qué manera la puedo compartir? O sea, ¿cómo puedo hacer para compartir mi historia? Y vamos a ver, estos son 2 puntos. Una es la forma en que vivo. ¿De qué manera comparto mi historia? La forma en que vivo. En Mateo 5:16 dice así. Así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Me gusta ese versículo porque dice, de modo que vean sus buenas obras. Que la gente vea sus buenas obras. Así alumbra la luz de ustedes delante de los hombres. Nuestro propósito es glorificar a Dios en todo. Entonces, si queremos glorificar a Dios, necesitamos vivir una vida correcta, buena, que agrade a Dios. Que la gente diga, sí, Él agrada a Dios. En Efesios 5, 15 y 16, dice, miren pues con cuidado cómo se comportan, no como imprudentes, sino como prudentes, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Miren pues con cuidado cómo se comportan, no como imprudentes, sino como prudentes. La Biblia dice que somos cartas abiertas, que nosotros nos pueden ver, somos el testimonio, somos personas que hablamos de Jesús, pero ¿saben qué? A veces uno dice, pero ¿por qué soy cristiano me juzgas así? Sí, la Biblia dice que vas a ser, que eres carta abierta. Entonces, van a ver cómo te comportas, cómo te mueves, cómo haces las cosas, qué decisiones tomas, cómo reaccionas. ¿Por qué? Porque es una carta abierta, porque tú estás hablando de tu testimonio y nosotros debemos de glorificar a Dios. Entonces, nuestro propósito es eso. Fíjense que un señor que se llama Will Rogers dice algo que está buenísimo. Es una frase. Dice, mira, habla acerca de la forma de vivir. Dice, vive de tal manera que no te avergüences de vender tu lora o tu loro, ¿verdad?, a la chismosa de la ciudad. Está bueno, ¿verdad? Vive de tal manera que no te avergüences de vender tu lora a la chismosa de la ciudad. Y así debemos de vivir. Que seamos personas que, como los loros, ¿verdad?, repiten todo, que repitan las cosas buenas, ¿verdad? Que no diga, híjole, esta va a ir a decir qué cosas de que le enseñé, ¿verdad? Entonces, así es, ¿verdad? Que me gustó esa frase y por eso se las comparto. Entonces, ¿de qué manera comparto mi historia? Una es de forma en la que vivo. Y la otra es lo que digo o lo que cuento, ¿verdad? Lo que digo, lo que cuento. Una es la forma en que vivo y la forma en las cosas que cuento o lo que digo de Jesús en mi vida. A eso me refiero. Salmo 105:2 dice, cántele salmos, hablen de todas sus maravillas.
En Marcos, capítulo 5, 19, antes de lo que lo leamos, este es un hombre que Jesús le saca todos los demonios. Y si usted es toda la historia, sabe que Jesús viene y le saca todos los demonios. Pero este hombre está tan agradecido que le dice, te puedo seguir. Quiero seguirte, Jesús. Quiero irme contigo. Y Jesús le contesta en el 19. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Entonces este hombre le dijo, yo quiero seguirte. Y le dijo, no. Ve y háblales. Pero sí, si ustedes se dan cuenta, le dijo, vas a hacer dos cosas. Con tu vida vas a demostrar lo que yo he hecho, pero tú vas a hablarlo también, porque le dice, cuéntales. Entonces tú les vas a contar. Entonces vas a ser un ejemplo físico, pero al mismo tiempo les vas a hablar de lo que Dios ha hecho. Entonces, ¿de qué manera comparto mi historia? De la forma en que vivo y de la forma que digo las cosas. La forma en que vivo y la forma en que digo las cosas son como que fueran dos puntas de una tijera, o las dos partes de una tijera. Si usted tiene las tijeras, pero solo tiene un lado, no le sirve. Necesita las dos, ¿verdad? Si no, no puede cortar. Asimismo, es como lo que yo vivo y lo que yo digo. Vivir nuestra fe sin hablar de ella será un testimonio incompleto. Y lo mismo, hablar de nuestra fe sin vivirla o sin dar un ejemplo también es un testimonio incompleto. Entonces, yo voy a transmitir mi testimonio como que la forma en que vivo y la forma de lo que hablo, las cosas que digo. Muy importante, porque nosotros sabemos que queremos glorificar a nuestro Dios. Ahora, consejos para compartir con otros acerca de Jesús. Quiero compartir con otros. Entonces, ¿qué necesito? Y ahí le van a salir 4 puntos. Sé sensible, considera el tono y la claridad de tu voz, demuestra amor y sea auténtico. Muchas veces queremos compartir del amor de Jesús, pero no somos auténticos. ¿Cómo va usted? ¿Cómo se imaginaría usted que venga alguien que usted sabe que por ejemplo, es un gran pecador, ¿verdad? O sea, que no está haciendo las cosas bien o que es un gran estafador y le venga a hablar de Jesús y que mira y que recibe al Señor, va a decir, ¿será que le creo a este, verdad? Entonces, sea auténtico. Tenemos que, primero, por eso, tener un buen testimonio para poder ser auténticos cuando hablemos y que la gente realmente nos crea, porque es por nuestro testimonio que va a decir, esta es una persona que sí se le puede creer, ¿verdad? Si usted va a hacer un negocio con alguien que usted sabe que ha robado, pues ¿será que va a hacer negocio? No, ¿verdad? Porque sabe que le va a robar. Asimismo, seamos auténticos, pero sé sensible. Y muchas veces nosotros queremos meterles a Jesús, ¿verdad?, por los oídos, por todos lados y hasta le decimos, estás ir al infierno y tanta cosa. Necesitamos ser sensibles y demostrarles amor. Que ellos puedan sentir el amor de Cristo y tomar esa decisión. Recuerden que nosotros le hablamos, pero es el Espíritu Santo el que convence. Pero, ¿por qué es importante mi testimonio? ¿Por qué es importante contar mi testimonio? ¿Por qué es importante contarle a las personas nuestro testimonio? Bueno, no sé si me lo pueden poner ahí, pero tu testimonio es único. Tu testimonio es muy personal. Tú eres la autoridad en eso, es tu vida. La gente ama las historias y otros se pueden identificar con tu testimonio. Entonces, ¿por qué es importante mi testimonio? Y aquí puedes ver lo que estamos hablando, ¿verdad? Que es único, es personal. Soy la autoridad en esto. Obviamente conozco, ¿verdad?, porque es mi vida. Y la gente se puede identificar con esto. Yo les quiero contar una historia. Fíjense que tenía un amigo que yo le estaba hablando de Jesús. Y ya tenía tiempo hablándole a él de Cristo y de Jesús. Y un día salimos a comer. Y cuando estábamos comiendo, él me dice, quisiera escuchar tu testimonio. Y cuando me dijo así, yo dije, mi testimonio. A mi criterio, en ese momento, mi testimonio no era un testimonio muy, muy impactante. Porque yo había escuchado de testimonios impactantes, testimonios donde
la persona está a punto de morir y es salva y ahora, wow, qué gran testimonio. O de perder todo, de estar muy perdidos, de estar en vicios y transformados. Entonces yo sentía que mi testimonio no era muy impactante. Y cuando él me dice, digo, bueno, pues le voy a contar mi testimonio. Ay, lástima que no me preguntó no me pidió el testimonio de alguien más, ¿verdad? Sino que el mío. Entonces yo le cuento, bueno, sí, yo conocí al Señor de pequeño, me alejo de Dios, pero empezó después cuando ya estoy en la universidad, antes de ir a la universidad, el último año antes de graduarme, voy a un retiro de jóvenes y Dios transforma mi vida y mi forma de pensar y ahora lo sigo. Le digo yo, no es tan así de impactante ese testimonio. Pero fíjense que él me dice, wow, me dice, gracias por compartir tu testimonio. Gracias por contarme lo que me dijiste. Y yo, bueno, no es tan así que se diga tan impactante, pero me dice, fíjate que te voy a contar algo, me dijo. Yo he escuchado muchos testimonios. Y las personas cuando me cuentan los testimonios, los que he escuchado, son así testimonios súper fuertes. Gente que está allá en lo más bajo y Dios los ha rescatado. Gente que está hundido en el vicio y Dios los ha rescatado. Pero ahora escucho tu testimonio y con él, es que el testimonio no me puedo identificar. Porque yo no estoy así, yo no estoy hundido en algo. Con tu testimonio me puedo identificar. Entiendo que entonces sí puedo. Dios puede tocar mi vida también, ¿verdad? No necesito ir hasta el fondo para ser salvo. Y en ese momento yo dije, wow, que impactó mi testimonio y cambió mi forma de pensar. Y eso te quiero decir a ti, tu testimonio es único. Tu testimonio es maravilloso. Y Dios no se confundió en encontrarte y en salvarte de la forma en que lo hizo. Y ya puede ser que sea muy fuerte o no sea fuerte. Puede ser que tú pienses que es de una forma así que te sacó de lo peor o no. No importa. Tu testimonio va a impactar gente. Y el Señor te salvó de esa forma no por casualidad. Lo hizo así porque Él sabía que cuando tú cuentes tu testimonio, alguien va a ser impactado a través de tu vida. Entonces, no dudes de que tu testimonio es poderoso, es único, es personal. Tú lo puedes contar mejor que nadie más porque tú sabes tu testimonio. La gente le gusta escuchar las historias, como te decía, y lo mejor es que se van a poder identificar con tu testimonio. Así que no dudes de que tengas un testimonio poderoso, porque tu testimonio es poderoso porque Dios se movió en tu vida, el Espíritu Santo te convenció y ahora eres su hijo. Así que por eso es importante contar nuestro testimonio. Ahora, ¿por qué debería yo compartir mi historia? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, sí entiendo, gracias, ¿verdad? Dios me salvó, lo puedo compartir, pero ¿por qué? ¿Por qué compartirlo? Primero, porque Dios cuenta contigo. En 1 Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciéis las virtudes de aquel que los ha llamado. Dios cuenta contigo. Tú eres, como dice aquí, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncies las virtudes de aquel que te ha escogido. O sea, que tú salgas a hablar. Entonces, ¿por qué debería compartir mi historia? Porque Dios cuenta contigo. Dios cuenta que tú lo vayas a hacer. ¿Por qué debería compartir mi historia? Perdón. Porque Jesús me lo ha comisionado. ¿Por qué debería compartir mi historia? Jesús me ha comisionado. Hay un predicador que se llama Charles Swindoll. Él es un predicador muy conocido. Él tiene programa en la radio, programa en la televisión. Y él, como les digo, es conocido. Y fíjense que él cuenta que él va a una casa. Y va a una familia de apellido Chase. Y él llega ese día y saluda y todos, ¡ay, qué bueno que viniste a vernos! Y lo reciben bien. Pero cuando él llega se da cuenta que hay un animalito ahí a un lado moviéndole la cola muy, muy fuerte. Y entonces le dicen, tienen un perrito, sí, se llama Mindy. Le dice, ¡ay, qué bueno! Y le dice la señora, fíjese que como él escucha, como ponemos tanto sus programas de la radio, él escuchó su voz y la reconoció.
Y por eso es que le está moviendo tanto la colita. Y después viene la señora y le dice, mira, esta perrita o este perrito es, la verdad, ha sido expuesta al cristianismo de una forma increíble, dice. Porque todos los días tenemos música cristiana. Entonces oye música todos los días. Escucha sus prédicas, sus mensajes en la radio todo el tiempo. Y es más, aquí tenemos las reuniones de los líderes de la iglesia. Ahí está ella escuchando todo lo que los líderes están hablando. Y cuando vienen los jóvenes a reunirse aquí, ahí está presente en las reuniones. Dice, este perrito es súper expuesta al cristianismo. Pero dice, pero ¿sabe qué? Puede ser muy expuesta al cristianismo, pero ella no ha conducido a ninguna persona a Jesús. Y ni nunca lo va a poder hacer. Aunque ella quiera hacerlo, ella no está equipada ni capacitada para hacerlo. ¿Saben por qué? Porque este es nuestro trabajo, le dice. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. ¡Wow! Cuando yo escucho eso, es muy cierto. Dios te ha encomendado a ti, te ha comisionado a ti a hablar de Él, a contar tu testimonio y a hablar de Jesús. Por más que la perrita esta o el perrito este haya recibido la palabra de Dios, haya escuchado, haya aprendido, o no aprendido, haya sido expuesto, no lo puede hacer porque no tiene la capacidad. Nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. Dios nos ha dado esa comisión y nos ha preparado y tenemos la capacidad para hacerlo. Entonces, por muy bonito que se escuche la historia de esa perrita, ella no lo puede hacer porque el trabajo es nuestro. Y contar nuestro testimonio. Y por eso es que ese era nuestro regalo. En Mateo 28:19, yo sé que lo hemos escuchado mucho, dice, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. O sea, nos está enviando, nos está diciendo, hagan el trabajo, vayan y hagan el trabajo. Esa es nuestra comisión. Jesús nos ha comisionado a hacer esto, no a nadie más, ¿verdad? No los animales, la naturaleza, ni los ángeles. Somos nosotros los comisionados para hacerlo. Ese es un regalo que tenemos y nosotros tenemos nuestro testimonio para poderlo dar. Ahora, yo sé que en tu mente puede pasar, ¿y yo qué digo? ¿Qué voy a contar? O sea, entiendo mi testimonio, pero ¿cómo lo digo? O sea, ¿qué hago? Y fíjense que había un señor que estaba en una esquina de una calle cuando pasa un accidente. Y viene el policía y le dice, señor, ¿usted estaba presente? Sí, estaba presente. ¿Nos puede contar, por favor, qué pasó? Le dice, mire, la verdad es que yo no soy experto. Uno, eso de marcas de carros, yo no me la sé. Velocidades tampoco me la sé. Ni siquiera no sé los nombres de las calles. O sea, no tengo capacidad de nada de eso. Y le dice, no, está bien. Cuéntenos usted qué vio. Ok, le dice, mire, esto es lo que yo vi. Venía el carro rojo de este lado, tenía luz verde. De este otro lado venía el carro blanco. El que venía en el carro blanco venía hablando por teléfono. No vio el semáforo que estaba en rojo y se pasó. Y este venía en su luz verde y este le pegó. Le digo, excelente, muchas gracias. Eso es todo lo que necesitaba saber. ¿Y por qué se los digo? Porque muchas veces nosotros nos pasa igual cuando queremos hablar de Jesús. Queremos hablar y decimos, es que yo no soy un teólogo, es que no me sé la Biblia de memoria, es que apenas me sé un versículo, es que no tengo la capacidad para hablar con la gente. No. Necesitas hablar lo que Jesús hizo en tu vida. Él se va a encargar del resto. Tú haz tu trabajo. Y en 1 Corintios 2:1-2, mire Pablo lo que le dice. Así que hermanos, cuando yo fui a ustedes para anunciarles el misterio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, porque me propuse no saber nada entre ustedes, sino a Jesucristo y a Él crucificado. ¡Wow! Básicamente le dijo, yo no fui como un gran teólogo, yo fui a explicarles de Jesús, que Él murió por ustedes. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, simple. Es cierto, no quiere decir que no nos preparemos. Preparémonos, avancemos, leamos la Biblia
Y cada día más Dios nos va a ir preparando. Pero eso no te detenga a contar tu testimonio. Eso no te detenga a hablar con la gente de lo que Dios ha hecho en ti. Eso no te detenga a contarles que Jesús ha transformado tu vida. Tú cuenta tu testimonio. Y poco a poco Dios te va a ir capacitando y entonces Él te va a poner en otros lugares donde tú vas a poder exponer el conocimiento que vas adquiriendo. Pero en este momento no hay obstáculo alguno que te detenga de contar tu testimonio. Tú cuenta lo que Jesús ha hecho en tu vida. Tú cuenta cómo Él se movió en tu vida. Tú cuenta cómo te ha transformado. Y eso es lo que necesitamos hacer. Porque me propuse no saber nada entre ustedes, sino a Jesucristo y a Él crucificado. Eso es todo lo que necesitamos saber y hacer. Entonces, tenemos un regalo, el 10º regalo, que es nuestro testimonio. Compartir nuestro testimonio. Los animales no tienen un testimonio así. La naturaleza como Dios no tiene ese testimonio como nosotros, que Dios nos ha salvado y ha transformado nuestras vidas. Ese es nuestro regalo, lo necesitamos transmitir. Con esto voy terminando. Y ¿cómo debe ser mi testimonio? Y ahí les va a salir, mi testimonio debe mantenerse simple y sencillo. Y hay 4 pasos. Hay diferentes formas de hacerlo, pero esto es lo que nosotros hemos aprendido. 4 pasos para poder compartir nuestro testimonio. Y si usted ve el primero, dice, ¿cómo era tu vida antes de ser cristiano? Ustedes ven ahí que hay 4 pasos. Eso quiere decir de que tu testimonio que lleve esos 4 pasos, que contenga esos 4 pasos. Pero el primer paso es cómo era tu vida antes del cristiano. El segundo, ¿qué hizo que te dieras cuenta que necesitabas ser cristiano? Después háblales de cómo llegaste a ser cristiano. Y 4, cuán diferente es tu vida desde que eres cristiano. Ese es tu testimonio. Entonces realmente tú podrías poner paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Yo te animo que hagas esto en la casa y que pienses en cada uno de esos pasos. Y entonces, si tú te quieres compartir a alguien tu testimonio en 2 minutos, pues esos son los 4 pasos que debes de seguir. Y tú sabes cuánto poner a cada tiempo. Si tú tienes 10 minutos para compartir tu testimonio, pues igual tienes esos 4 puntos. Lo que yo te quiero compartir también es que en el paso 1 debes de tomar menos tiempo que en el paso 2. El paso 2 tiene que tomar un poquito más de tiempo, más en el paso 3 y más tiempo en el paso 4. O sea que del paso 1 no sea el primordial. ¿Por qué? Porque ¿cómo era tu vida de ser cristiano antes? ¿Y qué es lo que pasa? Pues no sé si ustedes han escuchado algún testimonio así, que empiezan a hablar de su testimonio y lo que empiezan a hacer es contar de todo lo que hacían cuando no eran cristianos. Y empiezan a contar su historia, yo era esto y así acá. Y se tardan, si tienen 10 minutos para hablar, 9 minutos hablando de, como diríamos, de las barrabasadas que se hacían, ¿verdad? De las cosas que se hacía, y yo hacía esto y fíjense y todo riéndose. Y al final, bueno, pero el Señor me transformó y ahora soy hijo de Dios. Entonces, se enfocan en el pasado. Está bien si quieres dar un poquito de tu pasado, pero que no sea lo más fuerte de tu testimonio, sino que ese sea el menos tiempo que vas a tomar en tu testimonio. Luego, cuenta por qué necesitabas ser cristiano. Yo recuerdo de que yo me sentía vacío. Yo podía salir con mis amigos y ir a fiestas y el otro día yo me sentía vacío. Yo necesitaba algo que era Jesús. Después tu testimonio, cómo llegaste a ser cristiano, cómo fue ese momento donde Jesús tocó tu vida, qué fue lo que pasó, qué sentiste, cómo fue transformado. Y ahora el cuarto, contar cómo vives ahora tu vida, cómo ha sido diferente y qué ha pasado desde que eres cristiano. Y eso, ahí es donde tienes que tomar más tiempo, porque eso es lo que va a ser impactante. Porque ahora les vas a contar lo que es tu vida, cómo tú vives, cómo tú tratas a tus hijos, cómo ves a tu familia. Y eso es lo que ellos han visto. Y ahora van a decir, eso es lo que yo necesito. ¡Wow! ¡Qué cambio! ¡Qué transformación! Y eso es lo que ellos van a desear. Y entonces el Espíritu Santo es el que hace la obra en ellos, pero tú transmitiste tu testimonio. Entonces, tu testimonio debe llevar esos 4 puntos.
como te digo, si anótales, toma foto o lo que sea, pero guárdalo y escríbelo. Son 4 puntos y estúdialo. Y estúdialo y ponlo en un papel y practícalo. Y cuando tengas la oportunidad de hablarlo y que alguien te diga, cuéntamelo en 2 minutos, ya sabes lo que puedes hablar. Entonces ya sabes, 2 minutos, hablo 20 segundos de lo que pasó antes, 30 de esto, y ahí lo haces, ahí lo puedes hacer efectivamente. Y que la gente pueda ver que desde que eres cristiano, tu vida es diferente. Así que nuestro 10º regalo es eso, nuestro testimonio. Compartir mi historia. Y yo digo, nuestro regalo no solo es nuestro testimonio, sino que el regalo es poder tener el privilegio de poder contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. O sea, nuestro regalo es poder nosotros ser personas que pueden transmitir su testimonio y contar cómo Dios ha transformado nuestras vidas, cómo Dios nos ha cambiado y cómo nos sacó de donde estábamos y ahora tenemos la bendición de ser llamados sus hijos. Entonces, ese es el regalo número 10. Y yo creo que es un gran regalo darle gracias a Dios por eso, porque hasta aquí Él, pues imagínense, tuvo la misericordia de salvarnos y ahora ser llamados sus hijos. Les voy a pedir que se pongan de pie conmigo. Vamos a orar para darle gracias a Dios por nuestro testimonio, por la salvación, porque esa salvación y ese proceso ha creado nuestro testimonio y ahora nosotros podemos ser sus hijos. Pero ahora, recuerda, tenemos una comisión de parte de Jesús y es contarlo. Así que al que puedas, cuéntale tu testimonio. Tú haz tu parte y el Espíritu Santo va a hacer su parte. Pero no te quedes callado. No hay excusa alguna para no contar nuestro testimonio. Ni porque seas recién convertido, ni porque tengas 30 años de convertido o más. No hay excusa. Tú cuenta tu testimonio. Amado Padre Celestial, gracias te damos por la salvación que nos has dado. Gracias te damos porque hasta aquí hemos visto tu mano poderosa, pero sobre todo, Señor, gracias por esa salvación. Gracias porque enviaste a Jesús a morir por nosotros. Y pusiste ese poquito de fe en nosotros para creerlo, para aceptarte, para recibir a Jesús en nuestro corazón y ahora poder ser llamados tus hijos. Gracias porque en ese momento que llegaste a nuestras vidas hubo una transformación. Y ese es nuestro testimonio. Y esa es nuestra historia. La mejor de las historias. Cuando te hemos conocido y cuando hemos sido transformados. Gracias, Señor. Y ahora te pedimos que nos ayudes a poder ser personas que puedan hablar tu palabra, a contar nuestro testimonio a las demás personas, a contarles de lo que tú has hecho en nuestras vidas para que ellos puedan ver lo poderoso que tú eres, que si nos has transformado a nosotros, los puedes transformar a ellos. Si nos has limpiado a nosotros, ¿cómo no los vas a limpiar a ellos? Gracias, Señor, porque tú has hecho esa obra. Y, Señor, nosotros a ti te damos la gloria y la alabanza y oramos para que nos ayudes a poder ser esas personas que puedan llevar tu palabra, ser esas personas que puedan hablar de ti y de lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por este grupo que estamos acá, que estamos preparándonos para poder hacer ese trabajo y para poder hablarles a las personas de un Dios poderoso. A ti, Señor, te damos toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a tu Dios. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que el mensaje de hoy te haya animado. Asegúrate de dejarnos un review, suscríbete a nuestro podcast y comparte este mensaje con tu familia y amigos. Mantente al día con nosotros en Instagram y Facebook visitando @verbosocal y únete a nosotros para nuestro servicio los domingos a las 3 de la tarde en Rancho Cucamonga, California. Gracias por unirte a nosotros hoy en Verbo y Vida.